bendecidos hasta este tiempo con la adoración, la alabanza a nuestro Dios y sobre todo con el hecho de saber que estamos siendo bendecidos para bendecir. Amén. Bien, en esta tarde no sé si todos regularmente están asistiendo, veo una que otra cara nueva, ¿verdad? En este lugar, pero doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y estamos estudiando, estamos tratando acerca de una serie muy interesante, pero más que interesante, es una serie verdaderamente de gran edificación. Es una bendición si tú y yo en cada uno de los temas de las predicaciones que podemos escuchar cada domingo no es algo rutinario, iglesia, no es solamente venir por costumbre a reunirnos, ¿verdad? Congregarnos y poder estar aquí juntos y no, eso es parte de, pero lo más importante es que estamos dentro de una serie como todas las demás series también interesantes, pero insisto, sobre todo edifica nuestras vidas si nosotros somos capaces de recibir. Me gustaría saber si cada uno de ustedes, iglesia, ha venido con una actitud expectante. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahorita oí que el siervo les dijo, ¿verdad? Que cuántos estaban listos para recibir y listos para ser sorprendidos por el Espíritu de Dios. Yo estoy, hermano, yo estoy listo porque si tenemos un corazón dispuesto podemos verdaderamente recibir lo que de parte de Dios tiene Él para cada uno de nosotros. Amén. Bien, entonces decía, estamos dentro de una serie que se llama, ¿cómo? Sin miedo, entrega absoluta. Es una forma total de rendir y entregar nuestra vida a aquel que no escatimone a su único hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Así que se trata de una entrega absoluta. Dentro de esta serie que tenemos hoy, ya es la cuarta entrega o la cuarta predicación. Dentro de esta serie hay subtemas y en esta tarde tenemos el tema que se llama entrega para producir fruto. No sé si han ustedes seguido la serie con regularidad. Los que no hayan podido asistir y hayan perdido alguna de estas series, por favor pueden entrar ahí al correo electrónico, a la dirección que tenemos ahí, ¿verdad? Y pongan LCC, ¿verdad? La Iglesia del Señor, y pueden ver este tipo de enseñanzas que son, como insisto tanto, muy edificantes. En nuestro primer tema, voy a hacer así como un resumen rápido. En nuestro primer tema aprendimos que para vivir, fíjate bien, un cristianismo real necesitamos una entrega total. Entonces, eso fue el inicio de nuestra serie. Y el segundo tema que tuvimos es que una vida en victoria requiere que obedezcamos a Dios y resistir al diablo, para que se cumpla cabalmente la palabra, ¿verdad? Que dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo, al mentiroso, al acusador, al vencido. ¿Y qué va a pasar? Huirá de vosotros, dice la Escritura. Ese fue pues nuestro segundo tema. Pero el tercer tema, que fue el domingo pasado, conocimos cómo aprender a vivir en paz si estamos dispuestos realmente a confiar en Dios y dejar toda carga a Él. Que entendamos, aprendimos esta semana anterior, que aprendamos y entendamos que tenemos que soltar el control que aparentemente tenemos nosotros para dejárselo a Él, porque Él, dice la palabra, Él tiene control de cada detalle de tu vida y de la mía, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. ¿Sabes? Eso que aprendimos esta última semana nos ayuda y nos consuela, es más, nos conforta y nos impulsa, hermano, aunque en medio de situaciones turbulentas, en las tormentas de la vida, creemos y pensamos en esos momentos difíciles de desesperación, creemos que nosotros podemos hacer algo para solucionar las cosas e intentamos hacerlo, y no es que esté del todo mal.
Nosotros tratamos, pero no es en nuestra fuerza, no es en la capacidad personal de cada uno de nosotros, en la forma que vamos a arreglar las situaciones adversas a nuestra vida. La misma palabra de Dios dice acerca de esto, que en el mundo nos habla a nosotros, a sus hijos. Dice, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. O sea, a ver, espérame. No va a ser así como que si ya soy cristiano voy a vivir así como que en un lecho de rosas. O sea, algunos hace muchos años pensábamos, oíamos, escuchábamos de un evangelio barato que decía, ven a Cristo y todos tus problemas absolutamente se van a solucionar. Eso no es cierto. ¿Dónde dice eso? Eso no está escrito. Si el Señor dijo, en el mundo, óyelo bien, ¿cuántos están en este mundo? Bienvenidos a la vida real. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. En el mundo existe, hay y existirá aflicción, pero la promesa de la palabra escrita dice, pero ¿qué? Confiad. Son palabras textuales de nuestro Salvador Jesucristo. Confiad porque yo he vencido al mundo. No dice porque lo voy a vencer, porque he vencido. Y ese vencido al mundo, ¿sabes qué significa? Es un presente continuo. En cada batalla de tu vida, en cada situación adversa y difícil. Que por cierto, cuando pasamos por situaciones difíciles, pensamos cada uno de los que las atravesamos, ¿verdad? Que es lo más grave que puede pasarle a algún ser humano. ¿Sabes? Dios tiene el control perfecto y absoluto. Así que hoy vamos a aprender o a recordar, ¿verdad? Si algunos ya lo saben, que no podemos cumplir esa voluntad de Dios por nuestros propios medios. No es por nuestra fuerza, no es por el intelecto, no es por nuestra capacidad económica o material. ¿Sabes por qué? Porque si nos disponemos para entregarle a Jesús y decirle, Espíritu Santo, Señor, ven a mi vida. Yo me humillo, Señor, delante de tu presencia y quiero descansar en tus promesas, Señor. Es que necesitamos verdaderamente creerle a la palabra de Dios. ¿Sabes? Quiero decirte esto, iglesia. Fíjate bien, no es ningún secreto lo que te voy a decir, pero es algo muy especial. Y te lo voy a decir por el mismo diezmo y la misma ofrenda. ¿Sabes qué? Dios, escúchame bien, Dios está, hermano, atento a la oración de sus santos. Por eso hay tantas promesas escritas en su palabra, donde dice, precisamente uno de los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, es bien conocida. Muchos dicen que es el teléfono directo del Señor, el teléfono rojo de la casa más que blanca, ¿verdad que sí? Jeremías 33:3, y solo la menciono de paso porque es, hermano, que necesitamos confiar plenamente en Dios, pero necesitamos clamar a Él. Dice el Señor en su palabra, clama, fíjate, clama a mí. ¿Y qué va a pasar? Él nos va a responder. Clama a mí y yo te responderé. Y luego de respondernos, no solamente se queda Dios con esa promesa, sino va más allá, como es la costumbre solamente de Él. Clama a mí, dice, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, ocultas, maravillosas que tú ni yo conocemos, iglesia. ¿Lo crees? Es palabra de Dios. El apóstol Pablo, en otras palabras, para cerrar este comentario bíblico, el apóstol Pablo decía, hablando de las cosas increíbles que Dios ha preparado para sus hijos, dice, cosa
que ojo no vio. Es una de mis predilectas. Ni oído oyó, ni han subido siquiera al corazón del hombre. Esas son las bendiciones y las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros si somos capaces de creerle. ¿Sabes que no basta solamente con creer en Dios? ¿Cómo? Hermano, ¿está diciendo herejía? No. Tenemos que creer en Dios, pero tenemos y debemos de creerle a Él. Creer en cada promesa escrita. En cada una de la palabra de Dios escrita es sí, dice, y amén. Si Él prometió, hermano, Él cumple. Así que en esta tarde, pues, recuérdalo, el tema es entrega para producir fruto. ¿Y qué fruto? Fruto de santidad. Eso es lo que nos va a ocupar esta tarde y espero llegar siquiera a la introducción, ¿ok? Así es que me van a tener un poquito de paciencia. Ahí no va a haber olores así inquietantes de comida, no va a haber nada de eso. Solamente vamos a estar recibiendo del mejor alimento. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, ¿cuántas veces nos hemos preguntado o cuántas veces te has preguntado tú por qué parte de mí, de mi ser, quiere vivir apartada o apartado del pecado y la otra parte de mi ser, ¿qué crees? Me anima a desobedecer a Dios, me anima a pecar la otra parte. Es como las famosas esas películas que hacen o hacían hace algunos años en que aparece del hombro derecho un angelito, ¿verdad? Con su aureola chiquita aquí y hablando cerquita al oído a la persona, ¿se acuerdan? Bueno, ¿sí o no? Ok, entonces están conmigo. Y del otro lado un diablillo ahí como lo ponen con tridente, que por cierto para nada es así, Dice la Biblia que Lucifer se disfraza es ángel de luz. Pues será de tinieblas porque ahora ya está ahí en las tinieblas. Pero ¿sabes algo? Nos hemos preguntado muchas veces, yo lo he hecho en diferentes ocasiones, y digo, Señor, ¿por qué si quiero hacer el bien termino haciendo el mal? ¿No te ha pasado? Mira, yo sé que aquí, es más, puedo ver con los ojos espirituales aureolas en las cabezas de cada uno de ustedes. A mí sí me ha pasado, hermano. Yo me he preguntado, si sé hacer el bien, ¿por qué termino no haciéndolo? Y sabes, ¿te has encontrado queriendo hacer lo bueno o el bien y finalizas haciendo lo malo? ¿Has pensado cómo ser la persona que vive en santidad o que quiere vivir en santidad, pero te frustras a veces porque no lo logras? ¿Sabes? Me creerían si les platico de un gran siervo de Dios que está en la palabra del Señor, un tal llamado Saulo de Tarso. No, pero ya estaba convertido, entonces era el apóstol Pablo, ¿ok? Él, ese gran siervo de Dios que escribió la mayoría de las epístolas o de las cartas del Nuevo Testamento, a él le ocurrió exactamente de lo que estamos hablando ahorita. ¿Sabes? Vamos a la palabra de Dios. Vamos para que, como siempre, la Escritura nos dé la luz suficiente y el ejemplo necesario para poder entender lo que dice ahí. El libro de Romanos capítulo 7, voy a empezar a leer desde el versículo 18. Si alguien trae su Biblia todavía a la antigüita, como digo yo, ¿verdad? No es más que práctica, ¿verdad? Porque ahora ya con la tecnología de hoy todos traen iPhone, iTunes y hay no sé qué. Pero ¿sabes una cosa? También puedes abrir ahí la Biblia electrónica, tu tableta, te doy chance. Pero si traes la Biblia está bien, y si no, mire, solo vea las pantallas. El punto es importantísimo. Si no trae Biblia alguien, acérquese a un cristiano, por favor. No es cierto. Pero de verdad, escuchen bien y pongamos atención. Mira lo que dice la palabra acerca de lo que al apóstol Pablo, como nosotros, de carne y hueso, un ser humano, un siervo de Dios, fíjate lo que le aconteció. Dice Pablo, hablando él, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Wow, porque el querer el bien está en mí,
pero el no hacerlo, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Wow. Continuamos en el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así, dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que dice que está en mis miembros. Y luego hace una exclamación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es tremendo, ¿verdad? Notemos que esta parte de la escritura, esta carta del apóstol Pablo, el gran siervo de Dios, le escribió a la iglesia en Roma. Y fíjate cómo termina exclamando, o sea, en una desesperación. Yo sé que aquí no les pasa, pero allá en el sur sí. ¿No hay nadie del sur? Bueno, del oriente. Ok. No, ¿sabes qué? A todos, lo queramos o no reconocer, a todos nos pasa exactamente. Pero Pablo, o sea, la palabra del Señor a través de Pablo nos está mostrando cómo también él batalló con eso. A él le sucedió exactamente lo mismo que a ti y a mí. Mira, en nosotros durante toda nuestra vida terrenal, escucha iglesia, es para todos. Durante toda nuestra vida terrenal habrá una lucha continua, una lucha entre querer y hacer el bien. O sea, porque queremos hacerlo, porque sabemos, hemos aprendido que según dice la escritura, debemos hacer el bien, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Gloria al Señor. Entonces eso va a ser continuamente. No te sientas mal cuando terminas haciendo lo malo. Bueno, sí que se siente uno mal, porque el Espíritu de Dios nos convence, dice la palabra, de pecado. Pero sabes una cosa, cuando eso ocurra, en ese momento arrepiéntete. Quiere decir: Señor, perdóname por lo que acabo de hacer o de pensar, y sigue adelante. Porque esto, como seres humanos, está bien o debe de estar bien entendido en nuestra vida. Mira, Pablo expresa que él no quiere vivir cautivo al pecado. Por eso es la exclamación final que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes? Pablo ya no quería vivir cautivo a ese pecado de vivir en la carne solamente y terminar haciendo lo que no quiere hacer él. Es decir, no quería él vivir bajo los designios o las directrices que su carne le estaba indicando que siguiera. Porque es una lucha constante en todo hijo o hija de Dios, hermano. A lo largo de nuestra vida, el que vamos a estar lidiando o batallando con esta situación. Queremos hacer lo bueno, pero finalmente, no que sea siempre, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero cuando queremos hacer lo bueno y sabemos cómo hacerlo, terminamos no haciéndolo. ¿Están aquí? Gloria a Dios. ¿Sabes? No podemos de ninguna forma, por ningún motivo, tratar de vivir independientes de Dios. Porque cuando tú o yo tratamos de independizarnos de el que nos dio la vida, ¿sabes qué ocurre? Continuamente vamos a estar cayendo en hacer lo malo. Y especialmente, fíjate bien, ahorita voy para allá, pero quiero hablarte de los pensamientos. Qué importante es que entendamos esto, porque gracias a Dios, el Señor que nos formó y nos creó a su imagen y a su semejanza, ¿sabes qué ocurre? Que nos dio un intelecto, pero nos dio un libre albedrío, dice la palabra. ¿Qué es albedrío? La libre decisión de, valga la redundancia, de decidir qué es lo que yo voy a hacer.
qué actitudes voy a tomar, qué decisiones voy a tener durante mi vida. Eso es lo que Dios nos está dando como libertad. ¿Sabes? Yo reflexionando pensaba, si Pablo el apóstol viviera en nuestros días, diría algo así como esto: yo soy cristiano y todavía tengo problemas. Sé que espiritualmente estoy vivo. Espiritualmente es aquí con E minúscula, porque quiero, como parte del comercial, decirles: cuando ustedes lean en la palabra de Dios espíritu o espiritual con una E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Amén. Yo sé que lo sabían, pero este es un rudimento, ¿verdad? Es un breviario espiritual. Amén. Bien. Dijera Pablo así: mi mente se llena de pensamientos incorrectos, a veces caigo en conductas de la lista de cosas malas. ¿Sabes? Las obras de la carne se manifiestan muy claramente cuando tomamos decisiones de independizarnos un poquito del Señor, y entonces vienen las obras de la carne en lugar de dar fruto del Espíritu. En otras palabras, te lo voy a poner así, iglesia, ¿están conmigo? Mira, atiende a esto. Hablando de que a veces somos más dados a las obras de la carne que a las del Espíritu. Nadie aquí, y bueno, a lo mejor me equivoco, perdón si me equivoco con alguien o algunos, nadie aquí somos tan espirituales que podamos caminar sobre el piso, arriba del piso, ¿verdad que no? Yo sé que no. Les vi a Aureola así, pero todavía no veo que puedan caminar sobre el piso, ¿ok? ¿Sabes qué? Todos, absolutamente, sin excepción alguna, nos vienen pensamientos que no son de Dios. ¿Sí o no? Claro. Pero ¿sabes qué? Hay ocasiones que he marcado ese tipo de pensamientos, que cuando nosotros le damos cabida a esos pensamientos es cuando terminamos, como le pasó al apóstol Pablo también, haciendo lo malo. Hay ocasiones que nos sentimos, wow, temporadas bien espirituales, bien arriba en las cosas de Dios. ¿No les ha pasado? Pero de repente sucede algo negativo o vienen situaciones de adversidad, ¿y qué creen? Se nos vuela la paloma y bajan los buitres. Literalmente, wow. O sea, en lugar de crucificar las obras de la carne, como dice la palabra, ¿saben qué? Nos desclavamos. Parece que en lugar de clavos del viejo hombre, ¿verdad? Tenemos de esa cinta, ¿cómo se llama? Velcro, ¿verdad? Y nomás nos crack, crack, y ahí vamos. Y ahora sí me van a conocer, ahora sí van a saber quién soy, ¿verdad que sí? Claro que sí. La hermana se ríe con muchas ganas. Gracias por su sonrisa sincera, hermana. También a mí me pasa, hermano. Pero ¿sabes qué? Dios nos está llamando, óyelo bien, para que tengamos una entrega absoluta, una entrega que dé fruto digno, como dice la Escritura, de arrepentimiento, fruto de santidad. Mira, si bien es cierto que durante toda nuestra vida terrenal, como les mencionaba, tendremos luchas dentro de nosotros, pero la lucha es decidir vivir en la santidad de Dios y ser guiados por el Espíritu, o vivir en nuestra carne. Pero cuando decimos vivir en nuestra carne, ¿qué es? Vamos a las Escrituras, vamos a ver qué nos dice la palabra. Y fíjate bien, refiriéndose a las obras de la carne, dice, recuerden, estamos viendo por qué toma tanta fuerza la carne o los pensamientos carnales aún en nosotros los cristianos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, voy a leer desde el versículo 5 en adelante. ¿Están conmigo? Fíjense, dice: los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dice el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Debemos o deberíamos más seguido de ocuparnos del Espíritu.
Y ese espíritu es el espíritu de Dios que nosotros lo tenemos, que mora dentro de nosotros, porque cuando recibimos a Jesús, por cierto, dicho sea de paso, el Espíritu Santo o el Señor mismo nos selló con su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Entonces, el ocuparnos del Espíritu, dice aquí, subráyalo, márcalo o ponle algo que llame tu atención. Ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Y eso no lo malentendamos. No es que seamos súper espirituales o espiritualoides, como decían por allá. No. Es simplemente tratar de agradar a Dios para poder vivir una vida en paz. Pero esa paz solamente conocemos que Dios nos la da. Voy a seguir leyendo. El versículo 7 dice: por cuanto los designios, fíjate bien, iglesia, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dios nunca va a tolerar el pecado. ¿Cuántos están conmigo? Jamás lo va a tolerar Dios, el pecado. Entonces, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque, aquí explica, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quisieran. Los designios de la carne no se van a poder sujetar al Señor. Y dice el versículo 18, con esto termino esta cita, dice: y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Así como dice la palabra que sin fe es imposible agradarle al Señor, también fíjate bien, los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. ¿Sabes? Yo no sé, pero me atrevo a decirte, iglesia, si realmente fuéramos capaces, que sí somos capaces de vivir en el Espíritu y seguir viviendo aquí en esta vida y seguir tocándonos y sintiendo que somos de carne y hueso y decían allá hace algunos años, y un pedacito de pescuezo, unos más, otros menos, pero todos tenemos pescuezo. ¿Sabes? Sí podemos vivir en el Espíritu. Pero atención, iglesia, lo importante aquí, y quiero resaltar esto: identifiquemos las obras de la carne según lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay 17, óyelo bien, 17 obras de la carne. Dice, y aún otras, pero manifiestas aquí, dice que son 17. Acompáñame conmigo, por favor, ve a Gálatas capítulo 5. Fíjate, o fijemos nuestra atención en las obras de la carne para identificarlas. ¿Están conmigo? Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Coma, dice ahí, que son, fíjate bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Son 17. Yo conté, hay 17. Si alguien da más, dígame. Hay más. Dice, y cosas semejantes. En mi tierra dirían, y anexas. ¿Verdad que sí? Son las obras de la carne. Si he sabido que iban a hablar así, pero mejor ni vengo, mano. ¿Saben? Cuando me dan la bendición de compartir de la palabra, que es mi pasión, yo les digo allá en el sur, y esto es en serio, yo les digo que en la entrada hay una mesa que les alquilan o les prestan unos cascos para que les cubra la cabeza, porque las piedras están fuertes. Hermano, esto no es palabra mía, es palabra de Dios. Y si no nos gusta, hermano, arráncale la hoja a la Biblia. Pero aquí dice Gálatas 5:19. Y sabes una cosa, lo más tremendo es que nosotros de una o de otra manera tristemente caemos en alguna de estas. Ay, hermano, no, yo no entro en ninguna de ellas. Bueno, gloria a Dios, qué bueno por tu santidad. Pero notamos todo esto.
Estamos solamente viendo así. Dice, si tú sigues, y esta es una aseveración para nosotros, todos, para la iglesia, si tú sigues manifestando alguna de estas obras, escucha bien, en la carne, es porque sigues dando cabida a tus pensamientos, haces planes y los realizas. Y hablando de los pensamientos, quiero ponerles esta ilustración. Cuando tenemos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, sí todos, cuando tenemos pensamientos malos, que todos en algún momento los llegamos a... Ese no es el problema. El problema es cuando le damos cabida a esos pensamientos, cuando permitimos que esos pensamientos se aniden en nuestra mente y los estamos maquinando, les estamos dando desarrollo a esos pensamientos. ¿Están conmigo? ¿Sabes? Decía un gran predicador, y te lo voy a compartir igual. Ya les dije cómo. Es la misma ofrenda, no hay problema. ¿Sabes qué? Hablando de los pensamientos, un gran siervo del Señor decía: tú no puedes evitar que los pájaros vuelen en derredor de tu cabeza. No sé cuántos lo habían oído, ¿verdad? Es cierto. ¿Cómo? Sí, no podemos evitar que los pájaros vuelen en derredor nuestro, pero sí podemos evitar que hagan nido. ¿No es cierto? Porque así son los pensamientos. Cuando damos cabida a pensamientos que son obras de la carne y ponle la etiqueta de alguno de los que acabamos de tener aquí: fornicación, lascivia, adulterio, mentiras, hechicerías, borracheras, etcétera, y anexas. ¿Sabes qué? Es cuando entonces empiezan a anidar en nuestra mente. Y hoy, esta tarde, el Espíritu Santo nos está hablando, y Él lo que desea es que tengamos una entrega absoluta, una entrega completa para dar frutos de santidad. Eso es lo que habla la palabra del Señor. ¿Sabes? Aquí surge una pregunta más. ¿Qué hacer para no apartarnos de vivir en la voluntad de Dios y dar fruto de santidad? ¿Qué podríamos hacer? Algo práctico, pero sobre todo bíblico. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24? Tengo que ir un poquito más rápido. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabes? Jesús aquí estaba hablando y estaba diciendo el Señor que solo si morimos vamos a dar fruto. Y no es literalmente hablando de una muerte física. Si morimos espiritualmente a las cosas, a los pensamientos de maldad, a las obras de la carne que están bien claritas y hoy las hemos leído bastante bien, ¿verdad que sí, iglesia? Si nosotros, hermano, no damos cabida a eso y más bien dejamos que muera, esto es un proceso, ¿ok? Porque si me dicen, pero es que es bien difícil. Sí lo es. Pero ¿sabes qué? Podemos hacerlo. En Cristo podemos lograrlo. Porque todo, dice la palabra que dice Filipenses 4:13, ¿qué? Todo. No algunas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que sí puedo hacerlo. Sí puedo dejar morir el viejo hombre, de no dar cabida a los pensamientos y a las obras de la carne. ¿Verdad que sí, jóvenes? Matrimonios, ¿verdad que sí? Iras, pleitos, disensiones, borracheras. Todo eso está escrito aquí. Entonces, cuando mueres a ti mismo y empiezas a vivir para los demás, para el Señor, estás dando frutos, iglesia, de santidad. Mira, cuando tomamos la decisión firme de enterrar, óyelo bien, nuestras ambiciones, nuestros deseos personales y egoístas, ¿están aquí? Empezamos entonces, cuando enterramos y dejamos morir todo eso, empezamos a ser útiles a la obra de Dios.
Así es que yo te invito e incluso te reto para hacer algo. ¿Sabes? Cuando vemos que las situaciones son difíciles a nivel personal, familiar, a nivel inclusive de relación con los hermanos en la fe, ¿sabes qué? Lo que debemos de hacer según la palabra de Dios es que dejemos morir a la mujer de antes, al varón de antes, y empezar nuevamente, pero ahora vivir en el Espíritu, tratar de agradar a Dios conforme a lo que dice su palabra. Si algo aprendemos es que no podemos cumplir la voluntad de Dios, recuérdalo, iglesia, este pensamiento ojalá que lo recuerdes y lo grabes en tu corazón. No podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra propia fuerza, como te empecé diciendo, en nuestro intelecto, en todo eso. ¿Sabes? Necesitamos entregarle al Espíritu Santo de Dios para que nos lleve a vivir en santidad. Mira, y esto lo compruebas, la última cita que te voy a mencionar, Romanos 8. Voy a leer rápidamente esto, 11, sé que estoy sobre el tiempo, gracias. Dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu, está con E mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ¿están conmigo? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, fíjate bien, a Jesús mora en cada uno de nosotros, los muertos, de los muertos también, ¿sabes qué? Va a vivificarnos. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba, de la muerte, es el mismo Espíritu que opera, que obra en tu vida y en la mía. Ese mismo Espíritu, y por ese Espíritu Santo es que tú y yo, hermano, podemos dar fruto de santidad a través de tener una entrega absoluta, total a Dios. Esto no quiere decir que te vas a ir a un convento, allá de monje o de monja, no quiere decir eso. Quiere decir que absolutamente, fíjate bien, vamos a entregar nuestra vida a Dios. Yo no sé ni entiendo. Estoy cerrando casi, ténganme un poco de paciencia. ¿Cuántos están aquí todavía? Gloria a Dios. Mira, yo no entiendo cómo hay gente que ha dicho, escucha bien, dicen, Dios no te pide mucho, lo afirman. Dice, wow, ¿cómo? Si Dios no te pide mucho, dice. ¿Y yo sabes qué digo, iglesia? Yo creo que Dios no te pide mucho, te pide todo, nos pide todo. ¿Sabes por qué? Él dio todo. Por eso Juan 3:16 dice, imagínate, iglesia, de qué manera Dios nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Y para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna, pudiéramos tener paz, pudiéramos vivir verdaderamente dando fruto. ¿Por qué no entregarnos nosotros total, cabal y absolutamente al Señor? ¿Por qué, iglesia? Yo pregunto. Aleluya. ¿Sabes? Es el poder del Espíritu Santo. Solo el poder del Espíritu de Dios lo que nos ayudará no solo a vencer lo malo, lo pecaminoso en nuestra carne, pero también es el único que si nos rendimos a Él nos va a llevar para dar fruto de santidad, haciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Glorifica al Señor, hermano. Si tu vida está recibiendo ahorita bendición, glorifica a Él y actuemos en consecuencia. ¿Sabes? Voy a concluir con esto. Debemos aprender, iglesia, a tener suficiente conciencia personal para saber cuando estemos viviendo según la carne. ¿Y sabes? Recuérdalo, tomando decisiones apartados de la voluntad de Dios, vamos a estar viviendo en la carne. Así es que necesitamos
buscar de Dios, buscar su voluntad y asumir, óyelo bien, la responsabilidad de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Eso es lo que necesita la iglesia. Necesita caminar en la luz y aprender a confesar nuestros pecados cuando nos equivocamos. Decirle: Señor, perdóname, pero es arrepentirme. Arrepentirme es el hecho de no hacerlo más y tomar rumbo contrario a lo que yo venía haciendo, que estaba equivocado completamente de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando tú te equivoques, iglesia, última recomendación, cuando nos equivoquemos, ¿sabes qué? Reconoce eso delante de Dios y pídele o pidámosle que nos llene de su santo y poderoso Espíritu. Digámosle a Él, en los momentos que nos equivocamos, pidámosle perdón a Dios. ¿Sabes? Si practicamos continuamente este ejercicio de pedirle perdón a Dios y tratar de no hacerlo más, ¿sabes? Vamos a empezar a vivir en el Espíritu como Dios está esperando. Si gustas, puedes cerrar tus ojos. Vamos a orar. Di: Señor, en este momento yo confieso y declaro. Si quieres comprometerte, repítelo. Padre, en este momento confesamos y declaramos que tendremos una vida absoluta a la voluntad de Dios. Hazlo personal. Es Dios y tú nada más, si gustas. Señor, quiero dar fruto de santidad en el poder de tu Espíritu, Padre. En este momento, Jesús, te ruego, te suplico, Dios, que me perdones por todo, absolutamente todo lo que he hecho, lo que ha sido mis obras según la carne. Señor, hoy he entendido y he escuchado tu palabra fiel, y sé ahora, y las puedo identificar, dilo, exactamente cuáles son las obras de la carne. Yo en este momento, Jesús, te ruego que me llenes de la unción de tu Espíritu Santo. Díselo ahí desde el fondo de tu corazón, si así lo quieres, y dile: Padre, en este momento me rindo a ti y quiero tener una entrega absoluta a ti para dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor, y de santidad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.